Casi todo el mundo sabe que Sabina Spielrein lleva inscrita, por así decir, la impronta de la contratransferencia y de la transferencia erótica en psicoanálisis, y que por esto mismo Freud la quería proscribir. Esto en cierta medida era lógico, pues echaba por los aires la supuesta neutralidad analítica y daba cuenta de lo problemático que era el funcionamiento de la relación paciente-analista. No obstante, cuando se valora el asunto, es difícil hacerlo sin que medien nuestros prejuicios morales monogámicos, nuestros valores y certezas. En este sentido, la figura de Sabina resulta subversiva, no solo para el psicoanálisis y sus instituciones, sino también en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestras normas y aún más, en cuanto al funcionamiento social. Por este motivo es urgente recuperarla del silencio al que se la relegó. Sabina nace en Rostov, Rusia, en 1885. Fue hija de Eva Liblinskaya, quien en su juventud se comprometió con su primer amor, un médico cristiano del cual se tuvo que apartar de inmediato, pues el casarse con él significaría la decepción de sus padres. El médico, al siguiente día de enterarse de esta disposición, se mató de un disparo. No obstante, Eva conocería al que fuera el padre de Sabina, un judío acaudalado y comerciante de fertilizantes, al que sin embargo nunca lograría amar. Fue el 17 de agosto de 1904 cuando Sabina Spielrein ingresa al hospital psiquiátrico Burgosli en Zúrich y comienza su proceso terapéutico con Jung. Permanece ahí unos 10 meses y cuando es dada de alta se matricula en la Facultad de Medicina para después hacerse psiquiatra. La relación con Jung continuaba fuera del hospital en forma de amistad, de análisis y de amor. En 1906, Jung le pide ayuda a Freud para obtener una explicación teórica a propósito de un caso clínico difícil, el de Sabina, y este intercambio será el basamento de la ponencia que Jung presentará en octubre de 1907 durante el Congreso Internacional de Psiquiatría y Neurología de Ámsterdam. Este lleva por título La teoría freudiana de la histeria, y aquí se alzaba como el defensor de las ideas de Freud. El caso de Sabina era la prueba del valor teórico de la etiología sexual de la histeria. Se trata de histeria psicótica en una inteligente joven de 20 años. Los síntomas más precoces pueden hallarse entre el tercer y el cuarto año de vida. En esa época, la joven comenzó a retener las heces, hasta que el dolor la obligaba a defecar. Poco a poco comenzó a emplear el siguiente procedimiento de apoyo. Se sentaba acurrucada sobre el talón de un pie y trataba de defecar en esa posición, oprimiendo el talón contra el ano. Esta actividad perversa fue practicada por la paciente hasta el 7º año. Freud ha definido esta perversión infantil con el nombre de erotismo anal. A partir del 7º año la perversión cesó y dio paso al onanismo. Cuando en cierta ocasión a esa edad fue azotada por su padre en las nalgas desnudas, la paciente percibió una clara excitación sexual. Más tarde caía presa de excitación también cuando veía que su hermano pequeño era castigado por su padre del mismo modo. A los 13 años tuvo inicio la pubertad. A partir de esta época se desarrollaron fantasías de tipo claramente perverso, que la perseguían obsesivamente. No podía sentarse a la mesa sin tener que imaginarse mientras comía la defecación. En particular no podía mirar ya las manos de su padre sin sentir excitación, y por el mismo motivo no podía tocar la mano derecha de su padre. Hacia los 15 años se despertó en ella un impulso, de por sí normal, por unirse amorosamente a otro ser humano. El padre era el objeto de su traslación infantil de líbido, por lo que sus resistencias actuaban especialmente contra él, mientras que la madre no se veía afectada por ellas. Hacia esta época surgió también una inclinación hacia su profesor, que acabó por caer rápidamente víctima de la misma repulsión. En una niña extremadamente necesitada de amor,
Este aislamiento afectivo debía conducir a gravísimas consecuencias que no se hicieron esperar mucho. A los 18 años su condición había empeorado tanto que la paciente se limitaba a alternar profundas depresiones con accesos de risa y de llanto y de gritos. Bueno, pues para tener un panorama más amplio de la rocambolesca vida de Sabina, me he permitido solicitar la ayuda de una psicóloga, sexóloga, psicoanalista, que ha estudiado detenidamente esta tríada de Freud, Jung y Sabina. Así que te saludo con muchísimo gusto, Susan Bass. Hola Ángel, muchas gracias por invitarme a participar en tu canal de YouTube. Me siento muy honrada, muy contenta de poder aportar mis ideas psicoanalíticas, sexológicas, psicológicas y personales sobre este tema. Me encanta la figura de Sabina Spielrein. Creo que lo dije bien. Sí, es que lo estuve practicando varias veces en el traductor de alemán-español de Google. Gracias, Google. Sabina era una mujer brillante, inteligente, como dice Jung. Vaya, al menos le reconocía eso, Jung, a Sabina. Muy imaginativa, muy creativa, muy sexual, que conoció el sufrimiento, que odió y amó. Muy pasional. Qué bueno que fue la primer psicoanalista que hizo aportes significativos al psicoanálisis y de los que, como ya se verá en el video, supongo, Freud pirateó, como era su costumbre, las ideas que le convenían para hacer su teoría. Entre ellas, las de Sabina Spielrein. Ok, primero quiero poner el énfasis en la psicología transpersonal, en esta psicogenealogía que nace del psicoanálisis en los años 80, que postula que tanto los traumas como los aspectos significativos positivos de los padres pasan de generación en generación en generación y afectan a los vástagos, a los nietos, a los bisnietos, tataranietos, etc. ¿A qué me refiero? La madre de Sabina estaba enamorada de un médico al que sus padres no le permitieron continuar con esa relación. Al día siguiente se suicida. Entonces, ¿cómo se habrá quedado la madre de Sabina? ¿Y cómo afectó esa situación a sus hijos, entre ellos a Sabina? Es decir, la madre de Sabina conoció el amor, la decepción y tal vez la culpabilidad y la pérdida por muerte de su amado, por culpa de sus papás y de la ambición de sus papás, o sea, de los abuelos de Sabina Spielrein. Finalmente, la madre de Sabina se casa con un hombre al que no amaría jamás. O sea, es víctima de una sociedad machista y misógina que decide por la mujer. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá afectado a Sabina vivir con una madre frustrada y además represora de la sexualidad de Sabina? Sí, porque la madre de Sabina tampoco quería que Sabina expresara y conociera nada de sexualidad. ¡Qué ironía! A los 7 años, Sabina empieza a masturbarse. Claro, ¿verdad? Los hijos manifiestan lo que los padres quieren acallar en ellos. También la masturbación pudiera obedecer a un intento de bajar la angustia tan horrible que estaba viviendo con su padre. O sea, el padre de Sabina era golpeador de ella y de los hermanitos. Entonces, se sabe hoy en día que la masturbación sirve para bajar angustias muy grandes en algunos niños. Claro, otra hipótesis puede ser que el padre de Sabina, quizá, o alguien más, la haya tocado en la vulva. De ahí pudiera ser la excitación de Sabina de ver las manos o la mano del padre. Claro, también está la otra hipótesis de que se excitaba viendo las manos del padre porque con las manos la azotaba, ¿verdad? Bueno, pero no olvidemos que si la azotaba en las nalgas es el área pélvica y cualquier impacto estimula toda el área pélvica,
incluyendo los genitales. Así que como quiera que sea, Sabina estaba sufriendo los traumas de sus padres. Ahora, sobre la retención de las heces, es decir, la popó. ¿Qué estaría reteniendo Sabina en su interior? Digo, la madre no pudo retener al amor de su vida, tampoco pudo retener a un marido golpeador. Y este marido golpeador, el padre de Sabina, no puede retener su violencia contra sus hijos. Pobre niña, tenía entre 3 y 4 años con esta sintomatología. ¿Cuánta violencia y cuánto miedo a sacar partes suyas tendría Sabina a esa edad? Otra posibilidad es lo que Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, socióloga y psicóloga, llama encopresis por rebalsamiento, que es cuando el niño se aguanta para no hacer popó durante el tiempo que más puede y finalmente expulsa las heces. Y ella postulaba que los niños hacían esto como una manera de retener y de protegerse de traumatismos invasivos que habían sufrido en su cuerpo, como cirugías, lavativas, penetraciones con algún objeto, los dedos, el pene, quizá. Si así fuera, refuerza la hipótesis de que pudo haber sido abusada tal vez por alguien, tal vez por el padre. En efecto, Susan, pues nada puede comprobar que haya sido abusada por el padre, pero tampoco nada puede descartar esas especulaciones. Y bueno, 3 años después de las observaciones de Jung sobre Sabina, la relación paciente-analista ha cambiado radicalmente. Sabina le escribe a Jung en junio de 1908 lo siguiente. Con su carta picante, usted ha tomado hábilmente mi inconsciente entre sus dedos. Una cosa de este tipo solo podía ocurrirme a mí. Me gustaría encontrarme con usted. Subiremos al barco de vapor, al sol, y con el espejo del agua, los tumultos de los sentimientos se dejan aproximar. En ese periodo Jung le escribía sobre Sabina a Freud, que admiraba a la joven, misteriosa, fascinante, que compartía sus pasiones intelectuales. Sin embargo, después de unas escasas 10 cartas describiéndole sus encantos, algo se rompe, ya no le hablaba de ella, sino fue hasta el 7 de marzo de 1909 que le cuenta algo que lo atormenta. Y por último, desgraciadamente, me está atormentando terriblemente en la actualidad un complejo. Se trata de una paciente a la que hace años la arranqué con la mayor entrega de una gravísima neurosis y que me ha traicionado del modo más doloroso posible mi confianza y mi amistad. Me armó un terrible escándalo, exclusivamente porque renuncié al placer de engendrar con ella un hijo. He permanecido siempre a su respecto en los límites de un gentleman, pero ante mi algo demasiado sensible conciencia no me siento completamente limpio de culpa, y ello es lo que más me duele, pues mis intenciones siempre fueron puras. Bueno, pues regresemos nuevamente con nuestra invitada de lujo para saber qué opina sobre esta desgracia que le aquejaba a Jung. ¿Qué te parece, Susan? Ay, sí, ajá. Lo bueno es que tus intenciones siempre fueron puras, Jung, que si no... Oye, ¿y a qué le habrás llamado intenciones puras? ¿A ponerle el cuerno a tu esposa en una época que era moralmente malo? ¿O meterte con una expaciente y enamorarla y tener sexo con ella? ¡Ay, qué puras eran tus intenciones, Jung! Que si no, imagínate, la hubieras llenado de hijos. Por cierto, justamente ese deseo imperioso de Sabina de tener un hijo con Jung, siguiendo mis suposiciones e hipótesis psicoanalíticas, comparándola con la retención de las heces de la popó que hacía en su infancia, donde retenía las heces adentro de ella, tal vez pudiera estar queriendo retener a Jung con un hijo llevado adentro de ella. Es posible. Y claro, ¿cómo no iba a rechazar a sus amores Sabina cuando creció en la adolescencia?
Sí, efectivamente le representaban al verdugo de su padre, con esa mezcla de erotismo, odio y miedo. Ah, claro. Finalmente encontraría a Jung. ¿Qué? ¿Vamos a ser justos? La única cosa buena que hizo fue que le ayudó a salir adelante terapéuticamente, es decir, Sabina se rehabilitó con la terapia que le dio Jung. Pero, ¿oímos bien? Jung se dio cuenta de que Sabina era una niña extremadamente necesitada de amor. Y también eso se lo darías, ¿verdad, Jung? Después le cobrarías muy caro ese amor que le diste. ¿Qué sigue, Ángel? Así es, Susan, muchos psicoanalistas, por ejemplo, Bruno Bettelheim, han destacado que en verdad Jung la ayudó a salir de ese estado nosológico, perverso, psicótico en el que se encontraba Sabina. Pero pues continuemos. 3 meses después de esta carta de Jung a Freud, le llega a este último otra carta, esta vez de la paciente en cuestión, y le pide una cita. Freud se dirige inmediatamente a Jung para que le aclare lo que está ocurriendo, y la respuesta de Jung es la carta que antes abordamos en el video de Otto Gross, fechada el 4 de junio de 1909. La Spielrein es la misma persona de la cual he escrito a usted. Era, por así decir, mi primer caso psicoanalítico, por lo que consideré especial consideración y afecto hacia ella. Yo sabía por experiencia que recaería si le negaba mi apoyo. La relación se prolongó durante años y me consideré finalmente casi moralmente obligado a otorgarle ampliamente mi amistad, hasta que me di cuenta de que con ello se había puesto intencionalmente en marcha una determinada rueda, por lo cual rompí finalmente con ella. Ella, naturalmente, había proyectado mi seducción, lo cual consideré como inoportuno, y ahora busca venganza. Recientemente ha difundido acerca de mí el rumor de que me voy a separar dentro de poco de mi mujer y me voy a casar con una determinada estudiante, lo cual causó cierta conmoción entre algunos de mis colegas. Tal como menciona Freud, Freud, que estaba preocupado más por su empresa, tranquiliza a su príncipe heredero, le dice que esas cosas pasan, que en su profesión se juega con fuego y que uno puede ser calumniado y hasta quemarse. Compara al analista con el químico y se niega a ver a Sabina. Le comenta a Jung que la despachó de la siguiente manera. Querido amigo, he entendido correctamente su telegrama. La explicación coincidía con lo que yo ya sospechaba. Así pues, tras el telegrama, escribí una carta a la Spielrein en la que me hacía el tonto, como si tuviese que juzgar acerca del ruego de una entusiasta demasiado emprendedora. Le decía que no podía asumir la responsabilidad por su viaje, ya que se trata esencialmente de algo que me interesa a mí, ni tampoco sabía cómo había llegado a traer el sacrificio, y pedía en primer lugar que me comunicase por carta de qué se trataba el asunto. Y bueno, pues seguramente Susan tendrá algunos comentarios sobre esto. ¿Qué te parecen estas cartitas, Susan? ¡Ay, Sabina! ¡Qué vengativa eras! Y bueno, finalmente no justifico su conducta, pero sí la entiendo. Era paciente, maltratada por su padre y su madre, y encuentra una mano amiga terapéutica en Jung. Luego se enamora, tienen sexo. Y voilà, ¿qué esperaba Jung? Que se fuera tranquilamente a su casa y ahí lo esperara en su nidito de amor para tener sexo cuando se les antojara. Sí, claro. Jung quería todo servidito. En el plato de... a la boca. Pero ya sabemos, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. Ahora, recurres a tu maestro Freud, querido Jung. Y el Freud te solapa. Sí, es tu tapadera. Y Freud, qué bien lo dices. Te hacías el tonto. Sí, te hiciste el tonto. Freud, como para muchas cosas que no te convenían. ¿Verdad? Y entonces le dices a Sabina que no la puedes recibir y que te ponga por cartita los motivos de su deseo de encontrarse contigo, Freud. Qué práctico, ¿verdad? Hoy le hubieras dicho, Sabina, mándame un WhatsApp. Claro que te ibas a negar a ver a Sabina, Freud.
Claro, como ella no era ninguna de tus pacientes, porque si no le hubieras cobrado en dólares. Sí, porque tú cobrabas en dólares, Freud. Ujú. Y bueno, recordemos que Sabina estaba carenciada de la figura paterna buena, dijera Melanie Klein, del pecho bueno. Y ella pensó encontrarlo en Jung y después en Freud. Y en ni uno ni en el otro. Par de hipócritas y oportunistas. Sí, aquí se descara también Jung, diciéndole a la madre de Sabina que de a cómo, de a cuánto, si quiere seguir atendiendo a su hija. ¡Ay! Pues no que eran tan puras tus intenciones, Jung. Y bueno, Sabina recurre a este árbol. ¡Ay! ¿A qué árbol se arrima Sabina? Freud. Y le cuenta sus sentimientos, se abre, es sincera. Acusa a Jung, le cuesta trabajo. Y sin embargo, la respuesta es que Freud se sigue haciendo tonto. Pero Jung es todo lo contrario, es cínico. Yo no veo nada de malo en lo poliamoroso, término que no existía en esta época. Sin embargo, en lo poliamoroso también hay reglas y todos los participantes tienen que estar de acuerdo en dichas reglas. Para que no haya de que, porque me engañaste, porque me contaste si yo no quería, o cuéntame, ¿no? Bueno, pero acá Jung dice, miren, hasta a mí me llegó la cartita de Jung. Dice que Jung le contesta a la madre de Sabina con bastante cinismo, sí, claro. Y acá dice, parece que la condición para un buen matrimonio consiste en garantizar la infidelidad. Mi esposa está nuevamente embarazada y la cosa ha sido sin duda intencional y tras una madura reflexión. ¡Ah! No, bueno. O sea que tú, Jung, consideras que la infidelidad es el ingrediente indispensable para tener un buen matrimonio. Sí, claro. Cuando la cornuda sea tu esposa. Tú no. Ah, mira, qué chistoso, qué chistoso. Y esta segunda parte donde dices que tu esposa está embarazada. Bueno, yo creo que tu esposa recurrió a lo que todavía muchas mujeres en la actualidad hacen, que creen que embarazándose van a retener también. Se cortó Susan, pero se entendió la idea que aún hay mujeres que con un hijo pretenden retener a un hombre. Yo resaltaría de las puntualizaciones de Sabina cuando dice que ha aprendido de él y sobre él. Esto claramente está anticipando lo que posteriormente llamaría Ferenczi análisis mutuo y que desde luego también Freud querrá prohibir. Bueno, Freud aceptaba sin más las bajezas del comportamiento de Jung. Es más, les dice que proviniendo de él hubiera aceptado fechorías mayores. A Sabina le aconseja que suprima y erradique de su psique los sentimientos nacidos de la estrecha relación sin intervenciones externas, es decir, sin embarrarlo a él y sin hacer escándalo. Más tarde, cuando ya limaron asperezas Jung y Sabina, Freud le ofrecerá disculpas el 24 de junio de 1909. Ahora me doy cuenta de que he construido conclusiones falsas en su prejuicio. Le ruego que me perdone por ello, pero el hecho de haberme equivocado y de que la culpa haya de imputarse al hombre y no a la mujer, como admite también mi joven amigo, satisface mi necesidad de tener a las mujeres en gran consideración. Le ruego que acepte la expresión de mi total simpatía por el modo tan digno que ha resuelto el conflicto. A ver, Freud, ¿cómo le pides a Sabina que suprima y erradique de su psique sus sentimientos? Esa parte se te olvidó meterla a tu teoría psicoanalítica porque, pues no viene por ninguna parte, ¿verdad? Me recuerdas una canción que dice, hipócrita, sencillamente hipócrita. Claro, y luego vas con tu discípulo amado, al que le aplicas tu propio narcisismo. Sí, ahí sí podemos usar tu libro de introducción al narcisismo, cuando tú dices que los padres depositan su narcisismo en el hijo, ¿verdad? Y lo ven como lo que no pudieron ser o lo que fueron,
Y en ese sentido, no respetan la personalidad del hijo, como tú no respetabas ni la personalidad de tu querido Jung, ni la de Sabina, ni la de un montón de gente. Que si ustedes, queridos amigos que están viendo este canal, quieren enterarse, busquen más videos. Busquen más videos. Tan solo el de Anna Freud, donde se ve cómo Freud era tan horriblemente nefasto, controlador, castrador, posesivo, celoso, envidioso, con su propia hija. Claro, ¿qué se esperaba, Sabina? ¿Así o más aberrante, Freud? Tienes bastante razón, Susan. El conflicto para nada estaba resuelto. Sabina aún se sentía destrozada, pero Freud quería que hicieran como él y como la mayoría de los analistas, que apechugaran, que se reprimieran para así decir que su análisis funcionaba o que estaban curados. En fin, Sabina no tardará mucho en darse cuenta de los artilugios de Freud y le reprochará que no hubiera querido escuchar ambas partes. Le dice lo siguiente: Usted también es astuto, profesor. Usted debería haberme concedido una cita sin la más mínima reserva. Pero hay que evitar un momento desagradable, ¿verdad? Ni siquiera el gran Freud consigue siempre percatarse de sus debilidades. A partir de esta carta se produjo el encuentro y la colaboración con Freud. Recordemos que Sabina ya había colaborado con Jung en una disertación sobre psiquiatría y con la cual se graduó de medicina en 1911. Para esta fecha, Jung se encontraba organizando el tercer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Weimar y Sabina iba a colaborar con él, solo que se retiró de último momento abogando dolores en el pie. Jung le escribe que le costaba creer que hubiera algo orgánico que no funcionara en su pie, que era algo psicológico, que buscaba un motivo para no ir, y le da una serie de recomendaciones y exhortaciones en lo referente a sus deseos. Quizá no se equivocaba Jung, o quizás también se hacía el tonto como Freud, pues en la foto de recuerdo de la convención, en la primera fila estaba la mujer de Jung, Emma, y también Toni Wolff, otra discípula que también sería amante de Jung durante 40 años. Ándale, ahí tenías a tu harem completito, ¿verdad, Jung? Ay. La gran diferencia de tu esposa con respecto a Sabina es que tu esposa nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Pero con respecto a Toni Wolff, que también fue tu amante, Jung, ahí tu esposa, dicen tus discípulos en testimonios que tu esposa sí estuvo de acuerdo con tu relación extramarital con Toni Wolff. Ah, bueno, así sí, así todos felices, no hay problema. Y aquí la prudente fue Sabina Spielrein, que no quiso ir al Congreso. Y sí, tal vez estaba alegando un pretexto, tal vez ella también se hizo la tonta, pero tuvo más dignidad que ustedes dos, que tú y que Freud. Sí, no quiso ser parte del harem, ya bastante le estaba doliendo no poder tenerte. Y wow, Ángel, me encantó la respuesta de Sabina a Freud, le da de cachetadas. Bueno, pero qué padre. Y qué bueno que sacas eso a la luz, porque eso no se dice, ¿verdad? ¿Quién va a atreverse a contradecir al todopoderoso Freud? No, nadie, y menos una mujer. Pero Sabina tenía esos tamaños y muchísimo más. Sabina era inteligentísima, creativa, intuitiva y vengativa. Sí, claro, que no se nos olvide lo que Freud quiso hacer con su... Sí, escríbame una cartita y todo va a salir bien. Y qué bueno que ya arregló la situación, señorita Sabina. Es como si Freud le hubiera dicho: mira, niñita estúpida, toma esta paleta. Toma y no me estés molestando, vete para allá. Y Sabina la toma y dice: a ver, ¿de qué se trata? ¡Oh! ¡No! A mí no me engañas, Freud. Toma tu paletita.
Bueno, un mes después, en noviembre de 1911, Sabina va a Viena para participar en el Círculo de los Miércoles, que más tarde sería la Sociedad Psicoanalítica. Ahí presenta parte de su trabajo titulado La destrucción como causa del nacimiento, pero recibe críticas de todos lados. Hans Sachs menciona que dicha disertación está influenciada por Jung, que el trabajo está subordinado al factor biológico y mitológico. Víctor Tauss lo critica como un trabajo metafísico y que trata de reconducir el componente destructivo presente en la sexualidad al miedo a la muerte. Finalmente, Freud considera que la teoría de la pulsión destructiva se encuentra condicionada personalmente y, sin embargo, para Sabina el escrito tenía un valor inconmensurable. Al enviárselo a Jung, le había hablado de él como si éste fuera un niño. Reciba el producto de nuestro amor, el trabajo, para usted, es decir, el hijito Sigfrido. Si el trabajo es aceptado por usted, sentiré que mi deber ante usted ha concluido. Solo entonces seré libre. Para mí, el trabajo es más importante que la propia vida, y por eso tengo tanto miedo. Por otro lado, Sabina estaba preocupada porque Jung le había escrito que al leer su trabajo había notado muchos paralelismos, que de hecho en su trabajo Símbolos de Transformación había referencia a dichas ideas. Precisamente en aquel periodo Spielrein escribió en su diario a propósito del nuevo trabajo sobre el instinto de muerte. Tengo mucho miedo de que mi amigo se apropie del desarrollo de mi pensamiento. ¿Por qué siente en mí esa desconfianza sin motivo? Me gustaría tanto que fuera infundada, puesto que mi segundo estudio irá dedicado a mi estimadísimo maestro. ¿Cómo podría estimar a una persona que miente, que roba mis ideas, que no se porta como un amigo, sino como un mezquino rival sin escrúpulos? ¿Amarle? Pero le amo. Mi trabajo estará lleno de amor. Le amo y le odio, porque no me pertenece. No puedo quedarme delante de él como una tonta. No, arriba, orgullosa y admirada por todos. Tengo que ser digna de él, y el pensamiento que he creado debe ir ligado a mi nombre. Jung le dice que se atormenta sin motivo, que cuando le dijo que había similitudes, que lo había tomado al pie de la letra, que su intención era hacerle un cumplido por las excelentes ideas que gustoso reconocía y que también reconocía que había copiado algo de ella, que seguramente sin querer había engullido un trozo de su alma. Sin embargo, a Freud le dice otra cosa. He tenido en mis manos, precisamente antes de mi partida, el trabajo de Spielrein. Tras el muy prometedor comienzo, decae notablemente la continuación y el final. He leído demasiado poco y trivializa en este trabajo que no está hecho a conciencia, está enormemente determinado por complejos. Le ruego que no transmita usted mi crítica a la pequeña autora, sino, en todo caso, a Refracta Dossi. Por otra parte, yo mismo le escribiré. Ay, lo que pienso es que por hombres como Jung y como Freud hay una opresión a las mujeres muy nefasta. Sí, hombres como ellos, convenencieros, doble cara, cínicos, infieles, claro. A ver, Freud solapaba a Jung no solo porque quería que fuera su heredero, sí, hoy el heredero de ese imperio, sino porque también Freud le ponía el cuerno a su esposa con la hermana de su esposa, sí, a Marta con Mirna. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Pues claro que tenía que solaparlo, porque estaba en el mismo barco de la infidelidad, del engaño y de la hipocresía. ¡Ay, nada más por eso! Pero ¿cómo le hubieras llamado tú, Freud, a una mujer que le pone el cuerno a su marido con otro? ¿Una casquivana? ¿Infiel? O tal vez algo parecido a cocotte. Cocotte. Sí,
así como nombras tú a la dama de la cual estaba enamorada, la joven homosexual, sí, esa que fue tu paciente. O tal vez le hubieras puesto neurótica, histérica. Sí, claro, porque uno de tus primeros casos, pues claro, ¿verdad? Una de ellas se le paraliza la pierna porque se siente culpable de desear sexualmente a su cuñado. Y su propia hermana acababa de morir. Sin embargo, ella quería casarse con él. Cuánto sentimiento de culpa superyoico. Sí, tal vez. Entonces, ok, para ti, las mujeres podemos ser histéricas, neuróticas, cocots, pero no hay término para lo que hacías tú y Jung, ¿verdad? Uy, qué conveniente, padre del psicoanálisis, padre de la mentira. Bueno, eso dice la Iglesia Católica, que es un título para el demonio. Se te aplica también, Freud, ¿verdad? Sí, padre de la hipocresía, de la conveniencia, padre de cobrar en dólares, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿para qué le seguimos, verdad? Ay, Ángel, síguenos contando. Es lamentable que como hombres aún no podamos cooperar para trabajar con las mujeres y tolerar cuando son inteligentes, perspicaces. Bueno, para 1912 Sabina ya se había ganado su lugar como miembro en la Asociación Psicoanalítica, gracias a la disertación del mencionado trabajo. Se encuentra entusiasmada con Freud porque dice que habla a todos de ella y entonces regresa a Rostov, comienza a atender gratuitamente a pacientes y a dar conferencias sobre psicoanálisis. En su diario escribe lo siguiente: Hasta ahora he visto cumplido todo lo deseado, excepto una cosa. ¿Dónde está el hombre al que podría amar, al que podría ser feliz como esposa y madre de nuestros hijos? Aún estoy sola. Quedaba, sin embargo, algo por hacer y esto era su análisis, pues todavía no había logrado expulsar a Jung y para ello debía regresar con Freud a Viena en octubre del mismo año, 1912, pero de repente contrae matrimonio con un médico ruso, Pavel Schefter, se traslada a Berlín y Freud cree que este acontecimiento va a ser el comienzo hacia su cura en cuanto a su dependencia neurótica de Jung y le desaconseja iniciar su análisis, pues cree que con ello puede perjudicar su nueva relación. Recomienda que le dé una oportunidad al marido y que con ello podría olvidar viejos sueños. Se sabe que esto no funcionó, pues Sabina había sufrido una amenaza de aborto y por ella fue ingresada al hospital. Tanto Sabina y Jung interpretaron un conflicto entre su embarazo y el deseo de tener un hijo de Jung. Esto reafirma el desinterés de Freud por analizar a Sabina, pues según él teme que pueda destruirla con ideas distintas. Esta vez le recomienda una decorosa liquidación endopsíquica. Posteriormente vendría el periodo de la ruptura de Jung con Freud, y desde luego Sabina intenta que no se produzca dicha desunión, condena a Jung, pero le dice a Freud que están vinculados mucho más íntimamente de lo que pudiera imaginar. Entonces Freud toma partido enérgicamente y le pide que también ella lo haga. Yo quiero que consigas deshacerte, como si de trastos se tratara, de tus sueños infantiles sobre el campeón y el héroe germánico, de la que depende toda tu oposición al ambiente y a tus orígenes. No deberías pedirle a este fantasma el hijo que en el pasado has deseado ardientemente de tu padre. Caldea tus proyectos de vida con tu fuego interior, en lugar de quemarte con él. Nada es más fuerte que una pasión sublimada y controlada. No puedes alcanzar nada mientras estés en pugna contigo misma. Habrá una cálida acogida para ti si te pones de nuestra parte, pero tienes que reconocer al enemigo allí. Freud, tú no entiendes. ¿Insistes en qué? Como si Jung fueran unos trastes viejos, que sí lo era. Sí. Jung no valía la pena, para nada, solo como forjador de sueños e ilusionista del corazón. Pero cuando se trataba de responder, pues no más no. ¿Y otra vez le aconsejas eso?
Y además, no quieres que ella se psicoanalice, claro, porque según tus postulados de aquella época, cuando uno estaba en psicoanálisis no debía ni de casarse ni de tomar decisiones importantes, claro, porque afectaba el análisis. Ok, al menos eras coherente, pero con intenciones subrepticias. Tú querías que Sabina olvidara a Jung con su marido. Eso era, ¿verdad? Para que no te dieran ya problemas, tu queridito hijito postizo Jung. Y esta loca, Sabina. Y encima te niegas a tomarla como paciente. Claro, para no lastimarla, no desilusionarla de tanta fantasía y que ella quiere tener ese hijo con suero germánico, transferencialmente de su propio padre. Sí, muy seguramente. Pero eso te quedó grande, ¿verdad, Jung? ¿Verdad, Freud? Y miren mi lapsus. ¿O será que lo dije a propósito? Shh, ustedes no digan nada. Así es. Te quedó grande, querido Freud, esta paciente. Y a ti también, Jung, te quedó tu amante llamada muy grande. ¿A ti, Freud? Porque no ibas a poder soportar tu contratransferencia. Sí, término que muchos psicoanalistas no soportan, porque no son capaces de hacerse cargo ni de sus propios sentimientos, menos los que les generan sus propios pacientes, y poder responder creativamente con eso a ellos. ¿Y dónde? Que te había molestado hasta por cartita, pues ya parece que la ibas a tener en tu diván, ¿verdad? Diciéndote cosas muy ciertas que no estabas dispuesto a soportar, porque como ya hemos dicho, tú también eras un infiel. Ay, ¿será por eso? Y a Jung le quedó grande esta mujer por lo pasional, lo inteligente, lo creativa. Bueno, también lo caprichosa y lo vengativa, habremos de reconocer. Les quedó grande Sabina a los dos. Y después de esta carta, ¿ustedes por quién creen que haya tomado partido Sabina? ¿Por Jung o por Freud? Bueno, oficialmente permanecerá en la asociación de Freud. A este es a quien le envía algunas aportaciones teóricas sobre sueños de pacientes y observaciones sobre su hija, pero es a Jung con quien continuará escribiéndole apasionadamente y disertando sobre psicoanálisis. En 1913 escribe un ensayo titulado Suegra y en 1914 Simbolismo animal y fobia en un niño. Ahí vierte anotaciones bastante agudas sobre los diferentes vínculos madre e hija, así como observaciones de los niños y de su hija. ¿Qué nos podrías contar al respecto, Susan, si eres tan amable? Una de las hijas de Sabina se llamaba Renata, Reni, renacida. Y como Sabina pudo renacer de sus cenizas, quizá le haya puesto ese nombre. Claro, al principio lo hizo de la mano de Jung, pero qué bueno que después lo vio de igual a igual, ya no hacia arriba, no. Sabina sabía de su propia dignidad, y eso que las feministas eran pocas en aquella época, no había derechos humanos, no, leyes para amparar a las mujeres, a las madres, no existía nada de eso. Sin embargo, ella estaba empoderándose de una manera muy auténtica, de adentro hacia afuera. Y por lo que estamos escuchando de Ángel, era una excelente clínica, una excelente teórica, una excelente psicoanalista. Era perspicaz, observadora, y con esa capacidad de introspección y de insight que tenía, podía darse cuenta de estos procesos internos. Me encantó esta parte que Ángel dijo. Miren, también me llegó esa partecita así. Esa cartita de Sabina. Bueno, este fragmento, donde dice que Sabina postula que la madre se identifica con el hijo, de modo que éste deja de ser distinto para convertirse en una personalidad ideal de la madre, es decir, una representación simbólica de ella misma, con sus dolores físicos y psíquicos, con sus deseos y temores. Bueno, esto yo lo interpreto como el deseo que ella pudo haber tenido de que su propia madre y su propio padre se interesaran por ella, en vez de estar en sus mundos enfrascados llenos de violencia y frustraciones, ¿no? Donde pudiera haber habido un deseo de fusión con estos padres, que la vieran como ser humano, como niña, que vieran sus sufrimientos que ellos estaban ocasionándole, ¿no? Un deseo de ser amada, querida, que el mismo Jung, recordemos que notó
Jung notó que Sabina tenía un enorme deseo de ser amada, una gran falta de amor. Y entonces, qué bonito que ella sí pudo sublimar, de verdad, esos sufrimientos, esas soledades, esos traumas psíquicos, para poder ayudar a otras personas, a sus pacientes. Qué cosa tan más bella. En efecto, Susan, Sabina era bastante lúcida. Como se sabe, los primeros en aplicar el psicoanálisis en niños fue Ferenczi, después Freud y después Jung. Y en cuanto a las mujeres, la primera fue Hermione von Helmont. Y esta, cuando escuchó a Sabina hablar en el Congreso de La Haya en 1920, se sorprendió de tal manera que incluso dijo: pareciera como si me hubiesen quitado la palabra de la boca. Este periodo ya es el de la Primera Guerra Mundial. Sabina se queja de que Freud no le manda pacientes y se encuentra en apuros económicos. No consigue pagar las cuotas de la sociedad psicoanalítica. Como menciona Susan, con Jung la relación ya ha cambiado. Ahora discute de igual a igual sus progresos científicos sobre su conflicto con Adler y con Freud. Y aquí viene lo interesante, porque se pregunta lo que Freud se preguntó de joven en el manuscrito N enviado a Fliess, y que se preguntó también mucho después en el malestar en la cultura, perdón. Esto es el modo en que los diferentes instintos impulsan a la psique, sobre cuáles pueden ser los motores de las acciones humanas, la sexualidad, los instintos de conservación o los de la conservación de la especie. ¿Qué hace que sacrifiquemos los deseos infantiles en aras de los más maduros? Existen estímulos orgánicos brutales que contradicen de forma tan estridente nuestro yo consciente que nosotros nos sentimos seres humanos, precisamente porque, a fin de cuentas, hemos reprimido tanto esos deseos que ya ni siquiera sospechamos su existencia. Otro punto en el que se adelanta Sabina es el que Freud abordará en Análisis Terminable e Interminable, y es algo que aún hoy no logran comprender algunos analistas. Conseguir que las fantasías y los deseos se hagan conscientes no consigue liberar sino una pequeña cantidad de líbido, pues la mayor parte permanece vinculado a los deseos infantiles. De ahí que las cosas, según analizadas, trabajadas, puedan volver en sueños como símbolos de deseos inconscientes. Esto es, no es suficiente con una reivindicación pulsional, como Freud lo expuso en en Análisis Terminable e Interminable. El análisis no tiende a la total disolución de la represión. El análisis del inconsciente puede, según la personalidad del paciente y sobre todo la del médico, eliminar la energía del material analizado o bien regarlo con sangre. Aquí nos está diciendo Sabina la imposibilidad del fin de análisis de plano y que la neutralidad analítica no existe. Aún más sobre que la personalidad no es estática sino dinámica. Pero con todo eso, hoy hay analistas que le hacen a Lacan, al Freud, al sabio, que se comportan serenos, solemnes, y creen que por haber estado con su analista hasta que él les dijo, ya con ello quedaron curados. Pero pues vamos con Susan para ver qué opinión le merece. ¡Wow! Sabina, qué intensa, te felicito. ¿Por qué no se nombra tanto a Sabina? Claro, es un dolor narcisista para los psicoanalistas hombres, que no soportan que una mujer, que fue una paciente psiquiátrica, logre tener avances creativos e intelectuales dentro del psicoanálisis. Yo veo aquí a una Sabina que tiene la capacidad de introspección, de insight, de darse cuenta de sus procesos internos, de sus conflictos. Sí, sabía que amaba, pero odiaba a Jung. Jung le daba motivos para ambas cosas. De alguna manera jugaba con ella, a lo que le convenía a Jung. Y ella se daba cuenta y no se hacía la tonta como Freud y como Jung. Efectivamente, sabía lo que quería. Y además, Sabina, muy seguramente por su lucidez y su experiencia clínica, se dio cuenta efectivamente
que el análisis no asegura la disolución de la represión y por lo tanto la resolución de los conflictos, ¿no? Hay que elaborar, traslaborar, como diría Freud, pero menciona algo muy importante que estábamos diciendo hace rato, que de acuerdo a la personalidad del paciente se daba cuenta que, a diferencia de Freud, que solo trabajaba con neuróticos y que mencionaba que había psicóticos, ¿no? Y que, pero que tampoco eran ni para psicóticos ni para niños, ni... ok. Sabina se da cuenta que hay distintas personalidades de gente, de pacientes. Pero dice otra cosa más contundente, que también la personalidad del psicoanalista influye para resolver esos conflictos. Sí, o para regarlos con sangre, como dijo. Ahí está. Ella sí creía en la contratransferencia. Se daba cuenta de que el actuar, el decir, el pensar de el psicoanalista podía afectar para bien o para mal a la persona, al paciente. Como que podemos deducir con esto que tenía más ética y sensibilidad que Jung y sobre todo que Freud. Sí, ni modo, hay que analizar a los tres protagonistas principales de esta historia, ¿no? O sea, y no se habla casi de Sabina, es un desperdicio. Qué bueno que ustedes sí están teniendo de primera mano toda esta información, queridos. Sí, Susan, de hecho, esto es lo que propuso Ferenczi y que, por cierto, lo apropió Lacan, pero al final Sabina, depositaria y prisionera de la pasión, expresó en sus teorías la anulación, la destrucción vivida al permanecer atada a un hombre idealizado. Freud no la quiso atender cuando le recomienda no iniciar su análisis por su matrimonio. Lo que en verdad hace es desembarazarse de un caso difícil y se limita a reproducir aquellos prejuicios que tenía sobre la mujer, sobre que los problemas femeninos se resuelven con el matrimonio y con los hijos, es decir, con el pene deseado, anhelado por la mujer. Pero en Sabina nos enseñó desde antaño que la pulsión de muerte imposibilitaba salir de la idealización amorosa, y esto no lo entendió Freud sino hasta 9 años después. En cierto sentido, Sabina es pionera del psicoanálisis, de gran talla además, que influyó tanto a Freud como a Jung. Así es, Ángel. Afortunadamente en 1977 fue que se encontró su diario, porque si no, nos hubiéramos privado de sus aportes, de los aportes psicoanalíticos, y a la teoría y a la práctica. Claro, no les convenía a los seguidores de Freud divulgar el escándalo, por un lado, como ahora ya se sabe, y les recomendamos, amigos, esta película, incluso, aunque sea hollywoodense, de Un método peligroso. Digo, para hacer una película hollywoodense, creo que retrata los elementos que les estamos poniendo aquí con mucho dramatismo, bueno, más del que aquí sacamos. Pero no importa, ahí lo pueden ver gráficamente. Y también hay otra que se llama, me parece, Yo fui Sabina Spielrein, que está preciosa, es una joya, es una cosa divina, hermosa, muy dolorosa, muy cruda, muy bonita, agridulce, pero me parece que revela mucho del alma y del espíritu y del amor humano y terapéutico de Sabina. Se las recomiendo mucho, se las recomiendo. Sí, en cambio, estas sociedades psicoanalíticas tenían que ocultar la verdad, porque no podían manchar el nombre no solo de Jung, al que no les interesa, sino, si mencionaban el escándalo de Jung, mencionaban la complicidad con Freud, que es la que hemos balconeado en todo el video. Y además, la envidia masculina de la que hemos hablado, que esa la menciona Karen Horney. Y aunque no la menciona como tal Klein, bueno, podemos aplicar su dichosa envidia también a los hombres. Y ella también decía que, bueno, niños y niñas tenían envidia a los senos de la madre nutricios y al vientre de la madre que engendra hijos, ¿verdad? Y pudiéramos añadir que también los hombres sienten envidia al clítoris multiorgásmico de las mujeres.
Ya quisieran con su pene medianito, ¿sí? Aunque tienen fantasías de un pene enorme, ¿no? Pero que con ese pene tuvieran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orgasmos o más. Sí, no es mentira. Pregúntenle a cualquier mujer desprejuiciada cuántos orgasmos ha tenido en su vida y son varios. Entonces, eso también despierta muchísima envidia en los hombres. Y más cuando las mujeres psicoanalistas son tan brillantes. Ay, mucho más, como Sabina. Pues sí, Susan. Creo que este tema lo aborda Rudinesco y lo ejemplifica con un grabado de Hokusai. Para el año 1920, Sabina se trasladó a Lausana, Suiza, tradujo las obras de Jung al ruso, dio clases y conferencias sobre psicoanálisis, funda la Asociación Psicoanalítica de Ginebra junto a Jean Piaget, a quien se dice analizó. En 1922, con autorización de Freud, regresa a Rusia, dirige una clínica psicoanalítica para jóvenes y después de año y medio regresa a Rostov. Cuando emergió el estalinismo, Spielrein no creía en las advertencias sobre el antisemitismo de los alemanes, vivía en un sótano cuando Rusia fue invadida y pensando que conocía bien la cultura germánica, se entregó junto con sus 2 hijas y las 3 fueron cruelmente asesinadas por los nazis. Sería Freud y no Jung quien se apropiaría de sus ideas, quien las reformularía casi 20 años después, aunque claro en sus términos. Para Freud, la pulsión de muerte será una pulsión antitética al principio del placer, una regresión a la quietud, a lo orgánico. Como se sabe, esta idea ha adquirido tal fuerza en todo el psicoanálisis que hoy es imposible proscribirla, pero a Sabina no se lee a Freud. Debe señalarse también que el instinto de muerte propuesto por Sabina y retomado por Freud se convirtió en el eje de pensamiento de Melanie Klein. Quiero decir con esto que a Sabina, a pesar de elaborar teóricamente su experiencia, ha sido ignorada, sus logros han sido desarrollados por otros u otras. Si se observa con detenimiento, las mismas instituciones, la misma sociedad psicoanalítica fue la encargada de reprimir, de velar su pensamiento, ¿o no? ¿Qué opinas al respecto, Susan? ¿Qué le dirías a Freud? Sí, Freud, tú no la tomas como tu paciente, pero sí tomas sus ideas creativas, sí, pirateadas, para hacer tu propia teoría, ¿verdad? Y solo le das el crédito ahí en un pie de página. Sí, claro, tú todo lo resolvías escribiendo, haciendo tus cartitas y tus pies de página. ¡Ay, mira qué bonito! ¿Y por qué no le dedicaste más tiempo en tu libro a reconocer que Sabina Spielrein se le había ocurrido que había un instinto creativo y uno destructivo y que lo sexual podía tener aspectos agradables y desagradables, asquerosos, repugnantes? ¿Por qué? Porque eras un piratota, Freud. Además hay que reconocer que Sabina lo vivió en carne propia. Ella lo padeció. Sí, lo padeció con sus padres violentos. Lo padeció con tu amado ex discípulo, porque claro, tenías que mandarlo a volar, como a muchos que no estaban de acuerdo contigo, Freud. Amigos del canal y seguidores, vean la lista de reproducción. Y se te olvida reconocer que Sabina sufrió mucho, pero a ti no te interesaban sus sufrimientos. A ti te interesó su idea creativa, polarizada. Y de ahí tomaste tu propia teoría, donde postulas la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y hoy todo mundo habla de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte. Pero nadie habla de Sabina. ¡Qué injusticia!, ¿no, Freud? Y ahí fuiste cómplice, ¿o no? ¿Qué te parece, querido Ángel? También es muy cierto lo que dices. No solo no le interesaban los sentimientos de Sabina, yo creo que eran contados por los que se interesaba. Era muy egoísta, muy narcisista.
Personalmente considero que lo que ocurre con Sabina fue lo mismo que ocurrió con Jung, como vimos en el video de Otto Gross. Sabina reconocía en ello todo el peso de la pasión incestuosa incluso, pero se queda anclada en la violencia de las pulsiones y el dominio de las estructuras sociales. Esto es muy importante, a Freud también le ocurrió y lo reconoció muy temprano en el manuscrito enviado a Fliess en 1897. Escribe que la civilización consiste en la progresiva renuncia, que no admite superhombres, y a propósito de esto, Reich interpreta que eso tenía su origen en la juventud de Freud, cuando por necesidades de dinero renunció a satisfacciones sexuales y se decantó por las intelectuales. Las puntualizaciones de Freud en cuanto a la cultura y a la sociedad dieron origen a una tergiversación antropológica. Freud denegaba los conflictos económicos de intereses y preponderaba los conflictos psicológicos de los instintos o de las pulsiones. De ahí que en el malestar de la cultura considerará al cuerpo como propiedad, como un simple instrumento de agresión humana, en vez de ver a la inversa, que la fuente de la agresión está entre los conflictos antagónicos de propiedad y de clase que resultan de ello. Por ello, Otto Gross veía la solución en la transformación de la sociedad y no en la de las pulsiones. Cuando abordemos al increíble Wilhelm Reich, se entenderá un poco mejor la idea de Gross. Ahora solo resta mencionar que cuando se aborda el caso de Sabina, lo hacen a la manera de Freud, recuperando los escritos sobre la técnica analítica, pero no pasan de ahí y de su moralidad. Los analistas se limitan a repetir las ideas de Freud sobre que cualquier forma de enamoramiento es una reedición de los procesos infantiles. Como saben, Freud terminó aconsejando la indiferencia y eso dio origen a las actitudes incluso bufonescas de los lacanianos. Si se sigue creyendo el mito de que el fin de análisis garantiza la cientificidad, el control de las pulsiones sin cuestionar las estructuras sociales, la productividad capitalista, es decir, sin abordar el nexo entre la vida afectiva y la vida social de una manera crítica y política, el psicoanalista seguirá ganando, sí, pero también reproduciendo como loro lo de Freud y Lacan, y sin embargo a sus pacientes no podrá ayudarles absolutamente en nada, los seguirá adaptando al orden social explotador. Y ya para ir concluyendo, Susan, si nos pudieras comentar tus impresiones generales, te agradezco muchísimo por tu participación y muy valiosa ayuda. Pues muchas gracias por haberme invitado a tu canal, Ángel. Sí, no, yo feliz. Y las veces que me invites, las veces que vendré. Disfruté mucho el video y nada más te doy mis conclusiones finales. Sí, mira, yo creo que Freud sí podía ver los aspectos sociales, pero no los quería ver. O sea, tuvo aproximaciones en el malestar en la cultura, ¿no? En el porvenir de una ilusión. Tenía textos Moisés y el monoteísmo un poquito, ¿sabes? O sea, eh, pero yo creo, y es una pequeña hipótesis que no explica todo, pero creo que tiene parte de verdad. Como Freud pertenecía a los judíos y los judíos han sido injustamente discriminados durante muchísimos años, muchísimo tiempo, yo creo que eso era, usando su terminología, una herida narcisista muy fuerte para él. Baste recordar el episodio que su padre le contó, ¿verdad? De cuando él iba en la calle y un hombre le dio un manotazo y le botó el sombrero al papá de Freud por ser judío y no se defendió. Entonces eso le generó muchísimo coraje e impotencia a Freud y pues bueno, juró que a él nunca le iba a pasar algo semejante, ¿no? Y Freud también coqueteó un poquito con lo sociológico cuando escribió Psicología de las masas y análisis del yo, tomando algunas ideas del sociólogo y físico Gustave Le Bon, ¿no? Pero ni así, no, ni así. Ay, bueno, por otra parte te confieso que de repente llegó un momento en nuestra conversación aquí en el programa donde yo dije, a ver, Jung quería retener a su esposa
renunciando a la famosísima clínica Burgosly, ¿no? Y no quería perder a su esposa, bueno, y a sus millones, ¿verdad? Porque hablando de mujeres ricas, Emma, su esposa de Jung, era una mujer muy rica. Nada tonto Jung tampoco. Sabina quería retener a Jung y con el embarazo, ¿no? Quería embarazarse de Jung. La esposa de Jung quería retener a Jung también con un embarazo. Ay. Y Freud quería retener también a Jung para que fuera su heredero de su imperio psicoanalítico. Ay, o sea, el común denominador era Jung. O sea, la manzana de la discordia era Jung. Mira, tenía su brillo narcisista, Jung. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y bueno, finalmente solo me resta decir que me encantó que me invitaras a hablar de Sabina. A Sabina la admiro mucho. Sí, la comprendo mucho, empatizo mucho con ella, me identifico mucho con ella. Es una figura relevante, absolutamente relevante, por lo oculta. Fíjate, es como un juego de palabras, ¿no? Lo oculta, la ocultaron. Sin embargo, ahorita sale su cultura psicoanalítica a la luz, sus aportes, su inteligencia, su pasión, y cómo enriqueció las ideas de Freud, aunque Freud solo le diera su pie de página, ¿no? Tan miserable Freud. Sin embargo, Sabina brilla con luz propia. Sí, y recuperó a Le Bon porque también era un misógino y machista. De hecho, también Reich y Fromm han mencionado que Freud no se sentía judío, como bien lo dice, sino alemán. Y bueno, pues para finalizar hay que interrogarnos si acaso la historia de Sabina no podría invalidar el principio universalista del Edipo, por mor de que se ha pensado que los recuerdos de seducción de las pacientes obedecían a fantasías y no a la realidad. ¿Cuánta razón tenía Sabina cuando le dice a Freud, usted también es astuto, profesor? Pues hasta aquí dejamos el video de Sabina. Susan, no sé si gustes compartirnos alguna experiencia con el psicoanálisis o incluso el porqué de tu gusto por el pensamiento de Sabina. Yo a Sabina la admiro mucho y me identifico con ella, porque al igual que ella y que muchas mujeres psicoanalistas, hemos sufrido violencia de parte de psicoanalistas hombres. A mí misma me pasó. Yo llegué a andar con un psicoanalista mexicano, lacaniano, asqueroso, nefasto, y poco a poquito me fui dando cuenta de que navegaba solamente con bandera de bueno, lindo, social, humano. No, nefasto, abandonador, violento, frustrador, hasta ratero. Ay, hasta me quedó de ver un dinero, ¿verdad? Pobrecito. Y el colmo es que la Asociación Psicoanalítica Internacional le otorgó un premio, Sigourney, me parece, que por su labor humanitaria y no sé qué, y no se lo merece. O sea, yo que lo conocí y que en aquellos momentos padecí su violencia, les puedo asegurar que no se merece ese premio este nefasto. Para nada, para nada. Y las mismas violencias que me hacía a mí, al menos la mayoría se las hacía a su familia también. O sea, es un asco de persona, una porquería de ser humano. Y lo puedo demostrar. Tengo bastantes mensajes como material probatorio de mis dichos. O sea que... Y él sabe él sabe que es la clase de alimaña que es. Y bueno, tuve que ponerle muchos límites, no entendía y pues lo mandé a volar, ¿no? Así como Sabina mandó a volar a Jung. Porque, como Sabina se valoraba, yo también me empecé a valorar muchísimo, muchísimo. Y también quería dejarles ese aporte, ¿no? De que se puede salir de una situación nefasta o de una situación de pareja nefasta cuando uno empieza a valorarse, a quererse, a procurarse y abandonar la porquería que no le sirve. Como yo abandoné a ese porquería. Y bueno, también quería dejarles ese aporte personal. Bueno, pues estoy muy agradecida con todos ustedes.
con Ángel por haberme invitado y yo feliz de regresar contigo. Les mando un beso a todos ustedes. Otro para Ángel. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.